Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión pues vamos a leer el apartado beta de la sección C del parágrafo quinto del segundo capítulo de la obra titulada Prolegómenos para una historia de tiempo de Martin Heidegger. Y sin más, pues al lío. Lo percibido del percibir, el cómo del ser entendido, entre paréntesis, el ser percibido de lo ente, el carácter de corporalidad. Todavía, sin embargo, no hemos llegado a lo que en sentido estricto llamamos lo percibido. Lo que en sentido estricto llamamos lo percibido, en la fenomenología, no es lo ente en sí mismo percibido, sino lo ente percibido en cuanto percibido, tal cual se muestra en la percepción concreta. Lo percibido, en sentido estricto, es lo percibido en cuanto tal, más exactamente el ser percibida de la silla. Por ejemplo, el modo y la manera como la estructura según la cual se percibe la silla. El modo y la manera como se percibe la silla se diferencia de la estructura según la cual se representa. Con la expresión lo percibido en cuanto tal, me refiero a este ente en el modo y la manera de su ser percibido. Con ello, estamos en principio señalando una estructura totalmente nueva, una estructura, sin embargo, de la cual no se pueden enunciar todas aquellas características que habíamos enunciado hasta ahora de la silla. El ser percibido de la silla no es algo inherente a la silla en cuanto silla. También una piedra, un árbol, una casa o cualquier otra cosa pueden ser percibidos. El ser percibido y la estructura de ese ser percibido pertenecen, por lo tanto, a la percepción en cuanto tal, es decir, a la intencionalidad. Así pues, podemos ir distinguiendo lo siguiente. El ente mismo, la cosa del mundo en torno, la cosa de la naturaleza, la cosicidad, y lo ente en el modo de su ser entendido, su ser percibido, representado, juzgado, amado, odiado, su ser pensado en sentido amplio. En los tres primeros casos tenemos que ver con lo ente en sí mismo, en el cuarto con el ser entendido, con el ser percibido de lo ente. ¿Qué es eso de ser percibido? ¿Es que hay algo así? ¿Se puede decir algo acerca del ser percibido de la silla? De lo que se trata es de que, independientemente de cualesquiera teorías, veamos esa estructura como algo diferente de las estructuras que convienen a la cosa y a lo ente en cuanto ente. Con esta caracterización, aunque sea provisional, distinguiéndolo respecto de la cosicidad, hemos obtenido una primera indicación acerca de hacia dónde hay que dirigir la mirada. Ciertamente no hacia la silla misma, como es en el caso de la percepción, sino hacia la silla en el cómo de su ser entendida. ¿Qué es lo que aquí se muestra? Lo percibido en cuanto tal tiene el carácter de corporalidad, es decir, lo ente que se presenta en cuanto percibido tiene el carácter de lo corporalmente aquí. No solo se da lo ente en cuanto a ello mismo, sino ello mismo en su corporalidad. Hay que hacer una distinción en los modos de estar dado entre el darse corporalmente y el darse ello mismo. Aclaremos la diferencia, por contraste, con el cómo se representa lo meramente representado. Se entiende aquí por representar el simple imaginarse algo. Puedo imaginarme ahora el puente de Weidenhauser. Me planto delante del puente. En este figurarme el puente se me da él mismo, es decir, el propio puente, y no una imagen de él ni fantasía alguna, sino él mismo. Y sin embargo, no se me da corporalmente. Se me daría corporalmente si saliera y me pusiera delante del propio puente. En definitiva, lo que se da yo mismo no tiene por qué estar dado corporalmente, mas si al revés, todo lo que se da corporalmente se da ello mismo. La corporalidad es un modo eminente del darse ello mismo de lo ente. Este darse ello mismo se verá aún más claramente si se contrasta con otro de los modos posibles del representar,
lo que en la fenomenología se denomina mentar vacío. El mentar vacío es el representar algo en el modo del pensar en algo, del recordar que puede surgir en una conversación acerca del puente. Miento el puente mismo, pero sin verlo siquiera en su aspecto. Lo miento, me refiero a él en el sentido de un mentar vacío. Una gran parte de nuestro habla corriente se mueve en este tipo de discurso. Mentamos las cosas mismas, no imágenes ni representaciones, y sin embargo, no damos una idea clara de ellas, no las hacemos intuitivas. También, en ese mentar vacío, se mienta lo mentado de un modo simple, solo que vacío, es decir, sin ningún tipo de compleción intuitiva. La compleción intuitiva se encuentra, por su parte, en el simple imaginarse algo, el cual da ciertamente lo ente mismo, solo que no lo da corporalmente. Esa diferencia entre el mentar vacío y el representar intuitivo no solo vale para la percepción sensorial, sino también para las modificaciones de todos los actos. Tomemos la proposición 1 más 2 es igual a 2 más 1. Es algo que se puede repetir sin pensar y, aún así, entender y saber que no se dice con ello ningún disparate. También se puede, sin embargo, hacerlo pensando cada paso de manera que se vaya inteligiendo, viendo lo que se está pensando. En un caso es algo que se dice, en cierta manera, a ciegas. El otro, habiéndolo visto. En este último caso, cuando se imagina lo mentado, se trata de un figurarse más originario en el que 2 más 1, es decir, todas las determinaciones se me hacen presentes en su significado originario. Solo en raras ocasiones nos movemos dentro de este pensar intuitivo, en el que se van demostrando las determinaciones de las cosas. Generalmente, más bien, nos conformamos con un pensar disminuido y ciego. Otro tipo del representar, en sentido amplio, es la percepción de una imagen. Si analizamos la percepción de una imagen, vemos claramente cómo lo percibido de una imagen en la conciencia tiene una estructura totalmente distinta de lo percibido en la percepción directa, o que lo representado en el simple imaginarse algo. Miro, por ejemplo, una tarjeta postal del puente de Weidenhauser. Tenemos ahí un nuevo tipo de representación. Lo que corporalmente se da es la tarjeta postal. Esta tarjeta postal es ella misma una cosa, un objeto, de la misma manera que el puente, un árbol o cualquier otra cosa. Pero esta cosa no es una cosa simple como el propio puente, sino que es, diríamos, una cosa-imagen. Percibiéndola, a través de ella, veo lo reproducido en ella, es decir, el puente. En la percepción de una imagen, lo que aprehendo expresamente no es la cosa-imagen, sino que cuando miro una tarjeta postal, lo que veo, en la actitud natural, es lo reproducido en ella, el puente, que es lo reproducido en la tarjeta postal. En este caso no se trata ni de un mentar vacío, ni de un mero figurarse, ni de una percepción originaria, sino de un captar algo en esa peculiar plataforma que es la reproducción de la imagen de algo. El propio puente es ahora lo representado, en el sentido de que está representado por medio de una reproducción hecha con algo. Este aprehender una imagen, este aprehender algo en cuanto reproducido por medio de una cosa-imagen, tiene una estructura totalmente distinta que la percepción directa. Conviene tener esto perfectamente claro porque se suele pretender, antes y también ahora de nuevo, que la aprehensión de una imagen es el modo de aprehender con cuya ayuda se cree poder dilucidar definitivamente lo que sea la percepción de objetos. En la conciencia de una imagen está la cosa-imagen y lo reproducido. La cosa-imagen puede ser una cosa concreta, la pizarra que hay sobre la pared, pero no es precisamente una mera cosa en cuanto cosa de la naturaleza, o, si no, una cosa del mundo en torno, sino una cosa que muestra algo, lo reproducido mismo. En la percepción directa, por el contrario, en el aprehender directo de un objeto no se encuentra para nada la conciencia de ninguna imagen. Contradice lo que se descubre en la aprehensión simple de un objeto el interpretarlo en el sentido de que, cuando, pongamos, veo esa casa de ahí enfrente, lo que hago es percibir una imagen en la conciencia, como si se me diera una cosa-imagen y esa cosa-imagen la tomara yo por reproducción de la casa que está ahí fuera.
Es decir, como si hubiera en mi interior una imagen subjetiva y ahí fuera estuviera trascendente lo reproducido. En la percepción simple y directa no se encuentra nada de eso, sino que lo que veo es la propia casa, dejando de lado el hecho de que esa transposición de la conciencia de una imagen constituida de modo totalmente distinto a la simple captación de un objeto, no logra aclarar nada y da lugar a teorías insostenibles. Hay que tener presente el verdadero motivo por el cual la rechazamos. No corresponde al simple hallazgo fenomenológico. Hay también otra dificultad, en la cual, sin embargo, no podemos adentrarnos, y que es la siguiente. Si el conocimiento como tal consiste en la aprehensión de la imagen de un objeto en cuanto imagen inmanente de una cosa trascendente que se halla fuera, ¿cómo se puede aprehender entonces el propio objeto trascendente? Si toda aprehensión de un objeto es conciencia de una imagen, entonces para aprehender la imagen inmanente necesito a su vez una cosa imagen que me reproduzca dicha imagen inmanente, etcétera, etcétera. Este sería un segundo factor que habla en contra de tal teoría. La cuestión principal, no obstante, es que si ya en el curso de la aprehensión directa no hay nada de imágenes ni de reproducción, tanto menos se halla en el acto mismo de aprehender un objeto nada que se parezca a la conciencia de una imagen. Y no se rechaza esta subestructura de la conciencia de una imagen en la aprehensión de un objeto porque dé lugar a un regreso infinito y con ello no se aclare nada, ni porque con dicha subestructura no se llegue a teoría sostenible alguna, sino porque contradice ya de entrada todos los hallazgos fenomenológicos. Por ser teoría sin fenomenología, por eso debe considerarse la percepción como algo totalmente distinto de la conciencia de una imagen. En cualquier caso, la conciencia de una imagen es posible en absoluto solo en cuanto percepción, solo en el caso de que se esté aprehendiendo una cosa imagen, y en ella, en primer lugar, lo reproducido. Recuérdese, si partimos de la percepción simple y directa, el momento verdadero del ser percibido de lo percibido es que en la percepción lo ente percibido está corporalmente ahí. A este carácter de lo percibido, el estar en sí mismo corporalmente presente, hay que añadir otro momento propio de la percepción concreta de las cosas, por lo que hace al ser percibido, y es que siempre se considera la cosa percibida en su totalidad de cosa. Cuando veo un objeto sensorialmente percibible, esta ya famosa silla de aquí, lo que veo, dicho sea en ese particular sentido de ver, es siempre un lado determinado, un aspecto solo. Veo, por ejemplo, la parte de arriba del asiento, la superficie inferior no la veo, y sin embargo, al ver la silla de esa manera, o solamente las patas, no pienso que la silla tenga las patas cerradas. Cuando yo entro en una habitación y veo un armario, lo que veo no es la puerta del armario o una superficie sin más, sino que lo propio de la percepción es que vea el armario. Dando vueltas alrededor de él, descubro siempre aspectos nuevos. Sin embargo, en todo momento pienso, en el sentido corriente del pensar, que estoy viendo el propio armario, no uno cualquiera de sus lados. Dichos aspectos pueden cambiar constantemente con la multiplicidad de perspectivas que se me ofrecen, mas la mismidad corporal de lo percibido mismo se conserva aún cuando dé vueltas alrededor de la cosa. La cosa se matiza en su aspecto, pero lo que se piensa no es el matiz, sino siempre la propia cosa percibida, en cada caso con un matiz determinado. A través de la multiplicidad de las percepciones cambiantes se conserva la mismidad de lo percibido. No se tiene ninguna otra percepción, en el sentido de que se perciba otra cosa. El contenido de la percepción sí que es otro, mas lo que se considera percibido es lo mismo. En la percepción de una imagen, por lo que hace a la aprehensión de la totalidad y sus matices, hallamos en lo percibido, dicho sea en sentido estricto, de nuevo otra estructura diferente. Lo que se percibe corporalmente es la propia cosa imagen, también ella, en cada caso, en un aspecto determinado. Y sin embargo, en la percepción natural de una imagen, la percepción de la cosa imagen no llega a completarse. Por ejemplo, puede ser que el cartero, por ejemplo, trate dicha cosa imagen, la tarjeta postal, simplemente en cuanto cosa del mundo en torno, en cuanto tarjeta postal. No solo no llega a realizarse como tal la percepción de la cosa imagen en cuanto simple y directa percepción de una cosa sin más, es que ni se da el que uno vea antes que nada una cosa y luego deduzca que se trata de una imagen de,
sino que se ve de golpe lo reproducido, y para nada primero, aislada expresamente como tal, la cosa imagen, las líneas y las manchas del dibujo. Para ver este como una cosa sin más, hace falta una modificación de la manera natural de observar, una especie de desreproducción. La tendencia natural de la percepción nos lleva, en estos casos, a aprender la imagen. Bueno, leído lo correspondiente, vamos a tratar de resumir y explicar lo que acabamos de leer. Vamos a ver, Heidegger lo que está tratando es de poner de manifiesto cómo las teorías acerca de los fenómenos psíquicos o de las vivencias, de aquello que consiste el vivir humano, están tan rellenas de, digamos, conceptos metafísicos que se pierde el sentido originario de la percepción. A ver si me explico mejor. Nosotros, según Heidegger, lo que percibimos cuando vemos algo es unidades de sentido. O sea, lo que percibimos son unidades de sentido. Es decir, situaciones, cosas concretas, cosas del mundo. Este sería el modo de aprender de manera originaria. Entonces, vamos con el ejemplo que pone del puente de Eisenhower, ¿no? Dice Heidegger que hay tres maneras de ver el puente, no otra cosa sino el puente. Es decir, tenemos en primer lugar ver el puente de manera directa, ¿no? Ir allí al sitio del puente y verlo con nuestros propios ojos, digamos, verlo corporalmente, entitativamente como algo real y verdadero, es decir, verlo en carne y hueso, ¿no? Estar ahí, presente delante del puente. Eso sería una manera. Y Heidegger lo llama Leibhaftig. La segunda manera que teniéramos de ver el puente, insisto en que se está viendo la misma cosa, es decir, el puente de Eisenhower, ¿vale? Pero son tres modos de percibirlo. La segunda manera que dice Heidegger es la intuitiva, es decir, mentarlo, es decir, pues el otro día estuve en el puente de Eisenhower y me encontré con fulanito y me contó qué tal, ¿no? Es decir, lo estamos mentando y la persona que nos está escuchando sabe que nos referimos a ese puente y estamos hablando de ese puente y no de otra cosa. O por ejemplo, cuando yo en mi imaginación miento como en el puente de Eisenhower pues me di el lote con tal o pascual, ¿no? Es decir, hablamos de, Heidegger lo llama Anschauung, es decir, producir, digamos, percibir el puente a través de la imaginación. Bien, y en tercer lugar hablamos, o Heidegger habla, de la manera representativa de percibir el puente, que sería algo así como verlo en una imagen, en un cuadro, en un dibujo, como el ejemplo de la postal. A esto Heidegger lo llama y se denomina Vorstellung, representación,